Hola, ¿qué tal, estudiante de la Biblia y del espíritu de profecía? Soy Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. El título de nuestra lección es La controversia continúa, pero para avanzar vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que sea Él nuestro Maestro y nosotros, sus alumnos. Es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos analizando el pecado de David con Betsabé, el adulterio. ¿En qué estación del año se cometió? Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1 dice: al año siguiente, al tiempo en que salen los reyes a la guerra. La versión, la Biblia de las Américas, dice: en primavera, al tiempo en que salen los reyes a la guerra. Ese pecado se cometió en primavera. La primavera es la estación ideal para las guerras. Se ha creído que David, por no ir a la guerra, cometió el pecado con Betsabé. Sin embargo, demostraremos que David sí fue a la guerra y aún así cometió el pecado. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1, dice: David envió a Joab, a sus siervos y a todo el ejército, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Notamos de que hay dos pueblos involucrados en guerra. Primero hubo guerra con los amonitas. Segundo hubo guerra con el pueblo de Rabá. Al leer este verso da la idea que David se quedó y no fue a la guerra. Pero cuando leemos Primera de Crónicas, capítulo 20, el verso 1 dice: a la vuelta del año, cuando los reyes suelen salir a la guerra, Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los amonitas. Primero se conquista a los amonitas y dice: después cercó a Rahab. Noten que se gana primero la guerra con los amonitas. Luego dice: después cercó a Rabá, es decir, otro pueblo que entraron en guerra. Pero primero fue la guerra con los amonitas y después con el pueblo de Rabá. David había quedado en Jerusalén. Noten que David se quedó en Jerusalén, pero para la guerra en contra del pueblo de Rabá. David se había quedado en Jerusalén y Joab abatió a Rabá y la destruyó. No dice este verso que David se quedó cuando fueron a la guerra contra los amonitas, sino que está diciendo que David se quedó cuando fueron a la guerra contra el pueblo de Rabá. Comprobémoslo con el espíritu de profecía. Patriarcas y Profetas, página 776, dice: Patriarcas y Profetas, página 776, y dice así: antes que terminara la guerra con los amonitas, David regresó a Jerusalén. Entonces David estuvo en la guerra contra los amonitas, solo que antes que terminara regresó a Jerusalén. ¿Por qué? La completa caída de los amonitas parecía segura. Por eso, porque él vio que la victoria era segura, entonces regresó de la guerra con los amonitas a Jerusalén y allá se quedó. Luego fue la siguiente guerra con Rabá, contra el pueblo de Rabá. A esa guerra sí no va David, se queda en Jerusalén. Urías no murió en la guerra contra el pueblo de Rabá. Urías murió en la guerra contra los amonitas. Y lo dice el libro inspirado, Patriarcas y Profetas, en la página 777, y dice:
Urías cayó herido con la espada de los hijos de Amón. Urías fue hecho portador de su propia sentencia de muerte. David cometió dos pecados vecinos. De acuerdo a 2 de Samuel capítulo 11 verso 4 dice: y David envió mensajeros que la trajeron. Al llegar, David se acostó con ella, con Betsabé, quebrantando el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Seguidamente, según 2 de Samuel, capítulo 11, el verso 15 dice: en ella había escrito: poned a Urías al frente de la batalla y desamparadlo para que sea herido y muera. David quebrantó el sexto mandamiento: no matarás. En el análisis final, David quebrantó el sexto mandamiento y el séptimo mandamiento. Sin embargo, David se arrepintió de sus pecados. Y lo podemos corroborar al leer Salmo capítulo 51. Una frase que expresó David en su confesión fue: oh Dios, crea en mí un corazón limpio. Si hay confesión, si hay arrepentimiento, en consecuencia hay perdón, implicando que ese pecado será borrado. También encontramos en las Sagradas Escrituras, especialmente en Malaquías capítulo 3, verso 16, dice: fue escrito un libro de memoria, oído esto, en favor de los que reverencian al Eterno. Los pecados confesados que fue puesto al frente de ellos, perdonado, finalmente serán borrados cuando pasen en revisión en el juicio investigador. Únicamente quedará escrito en el libro de memoria los actos heroicos, las buenas obras por toda la eternidad. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! En uno de los actos heroicos de David se ha pasado por alto un dato importante. De acuerdo a 1 de Samuel capítulo 16, Samuel ungió a David como rey. Repito, eso está en 1 de Samuel 16. En 1 de Samuel capítulo 17 encontramos el acto heroico de David derrotando a Goliat con todo lujo de detalles. Sin embargo, cuando David enfrenta a Goliat, ya estaba ungido como rey. Delante de Dios, David ya era rey. Delante de Dios, Saúl ya había sido descartado como rey. David ya era rey delante de Dios cuando derrotó a Goliat. Aunque en 1 de Samuel capítulo 17 se relata el acto heroico de David derrotando a Goliat, se resume en un solo versículo. En 1 de Samuel, capítulo 19, verso 5, y dice: expuso David su vida cuando mató al filisteo, y el Eterno dio una gran salvación a todo Israel. David expuso, arriesgó su vida por la causa de la verdad, por la causa del pueblo de Dios. Si no hubiera una lección aplicable para nuestro tiempo, vano sería estudiar este evento relacionado con David y Goliat. Sin embargo, hay una aplicación directa para nosotros en nuestro tiempo. Zacarías, capítulo 12, en el verso 8 dice: en aquel día el Eterno defenderá al habitante de Jerusalén, Jerusalén la iglesia. El más débil entre ellos en la iglesia, en aquel tiempo, será como David. Noten, hay un pronóstico acá. Leeremos lo que dice el Espíritu de Profecía. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 77, dice así: aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia llegarán a ser como David, dispuestos a trabajar y a arriesgarse. Amén. Como fue David en el pasado, existirá gente en la iglesia como
David, dispuestos a trabajar y arriesgarse. Pero si hay hermanos como David en nuestro medio hoy, debe de haber gente, hermanos nuestros, desempeñando el papel de Goliat. El espíritu de profecía en el libro El Evangelismo, en la página 123, dice así: no deben ocupar una posición semejante a la que ocupó Goliat cuando desafió a los ejércitos de Israel. El desafío, la jactancia y los escarnios deben venir de los opositores de la verdad que desempeñan el papel de Goliat. Entonces, como hay hermanos en nuestro medio desempeñando el papel de David, también hay hermanos en nuestro medio desempeñando el papel de Goliat. Son los que se oponen a la verdad en la iglesia. Son los que no quieren que se predique la verdad en la iglesia para que el pueblo siga roncando. Así como en nuestro medio, en la iglesia, hay hermanos que desempeñan el papel de Goliat, también en el mundo, entre las naciones, habrá gente que desempeñará el papel de Goliat. Para ello iremos a 1 de Samuel capítulo 17, verso 10, y dice así: y agregó el filisteo: hoy desafío a las filas de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Dijo Goliat. Noten que Goliat desafía a pelear. También en Apocalipsis capítulo 13 se pronostica que habrá gente que provocará al pueblo de Dios. Apocalipsis 13, verso 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. Noten que a esta bestia se le adora, diciendo: ¿quién es como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Ahora veamos a qué bestia se le adora, porque esa bestia representará el papel de Goliat, porque desafiará justamente como desafió Goliat en la antigüedad al pueblo de Dios. Leamos Apocalipsis 13, el verso 15 dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es la que va a desafiar al pueblo de Dios. Pero esta imagen, esta copia de la bestia, ¿de dónde se sacó la copia? Apocalipsis 13, del 1 al 3, encontramos una bestia mixta que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Noten, Apocalipsis 13, del 1 al 3, muestra esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. De esta bestia se va a sacar una copia, una imagen, donde se describe a esta imagen de la bestia. En Apocalipsis capítulo 17, el verso 3 dice: y me llevó en espíritu al desierto. Allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Oído esto, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, justo como la bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 3, porque la bestia de Apocalipsis 17, la escarlata, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, porque es una copia de la bestia de Apocalipsis 13. Notemos que estará una mujer sentada sobre ella. De acuerdo a Daniel capítulo 7, una bestia representa un reino. En este caso, la bestia escarlata de Apocalipsis 17, esta imagen de la bestia representa al mundo. Y la mujer que está sentada sobre la bestia representa al sistema falso de religión. En otras palabras, habrá una fusión, una unión entre el mundo, el poder político y lo religioso. Político, religioso. Y sabemos que en ese tiempo se pondrá la ley dominical a nivel mundial. Esta imagen de la bestia de Apocalipsis 17, esta unión de iglesia y Estado, serán el Goliat de nuestro tiempo.
al cual se le deberá enfrentar. ¿Y quién se atreverá a enfrentar a este Goliat que llegará en un futuro cercano? Sí, los 144,000 hombres valientes, hombres arriesgados por el honor de la verdad. Sí, Apocalipsis 7, Apocalipsis 14 muestra esa poderosa compañía, los 144,000, que derrotarán al Goliat de nuestro tiempo. Analicemos el tipo o el ejemplo del día de la matanza en la iglesia. Se nos dio un ejemplo en el pasado. Leamos Primera de Reyes, capítulo 18, en el verso 40, y dice así: Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Elías los llevó al arroyo de Sison y ahí los degolló. Lo que debemos de notar es que estos profetas de Baal eran parte del pueblo de Dios, solo que habían cometido apostasía. Se habían alejado del Dios verdadero y estaban adorando a un ídolo llamado Baal. Notemos entonces que estos que fueron muertos eran parte del pueblo de Dios. Definimos entonces que Elías y su mensaje quitó la vida de estos maestros apóstatas en Israel. Así como se les quitó la vida a estos apóstatas dentro del pueblo de Dios, también se le quitará la vida a los apóstatas, a los jesuitas infiltrados dentro del pueblo de Dios. Leamos lo que dice el Espíritu de Profecía, Joya de los Testimonios, en el tomo 1, Joya de los Testimonios, tomo 1, en la página 336, dice así: pero la matanza general está descrita en la orden dada a los 5 hombres con armas. Noten que son 5 ángeles. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 13, verso 39 y 49, revela que la matanza, el corte, la destrucción lo realizarán los ángeles. Y categóricamente el Espíritu de Profecía, en Testimonios para los Ministros, en la página 47, dice así: la obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendada en las manos de hombre alguno. Entonces, cuando leemos en Joya de los Testimonios, en el tomo 1, en la página 336, pero la matanza general está descrita en la orden dada a los 5 hombres, se refiere a 5 ángeles. Está descrita en la orden dada a los 5 hombres ángeles con armas. Pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres. Y habéis de comenzar desde mi santuario, la iglesia. Ezequiel 9, 5 y 6. Notemos entonces que habrá una matanza general dentro de la iglesia, dentro del santuario, efectuada por 5 ángeles. Analicemos ahora el tipo o ejemplo de la destrucción de los paganos modernos. En el pasado hubo un ejemplo. Leamos lo que dice la palabra inspirada en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 22, el verso 7 y 8. Dice: dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el deseo de edificar un templo al nombre del Eterno mi Dios. Verso 8. Pero vino a mí palabra del Eterno que dijo: tú has derramado mucha sangre y librado grandes guerras. No edificarás un templo a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra ante mí. El reinado de David quitó la vida de los paganos, aquellos paganos que desafiaron a Dios y a su pueblo.
El reinado de David los destruyó. Al destruir el reino de David a los paganos, a las naciones paganas de aquel tiempo, era un ejemplo cómo Dios va a destruir a las naciones paganas de nuestro tiempo, infieles que no se unirán al pueblo de Dios. Zacarías 12, verso 8 y 9, y dice: en aquel día el Eterno defenderá al habitante de Jerusalén, a la iglesia. Verso 9, en aquel día yo, o sea Dios, me pondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén, contra la iglesia. Así como en el pasado, Dios destruyó a través del reinado de David a las naciones paganas que atacaban al pueblo de Dios, de igual manera, hoy Dios mismo, Él mismo se compromete, se responsabiliza de proteger a su pueblo de los últimos días. Él mismo destruirá a las naciones paganas que vengan en contra del pueblo de Dios. ¡Qué maravilloso! Tipo en el pasado, antitipo en nuestro tiempo. Perfección. En otras palabras, Dios en el pasado destruyó a los apóstatas, a los pecadores dentro de su pueblo a través de Elías. Fue el instrumento. Y eso lo dice el libro del Espíritu de Profecía en la Educación. En la página 57 dice así: Elías, el hombre de poder, había sido instrumento de Dios. Había dado muerte a los profetas de Baal. En el pasado Dios utilizó a Elías como instrumento para destruir a los apóstatas dentro de su pueblo. Pero hoy, en nuestro tiempo, Dios lo hará directamente a través de los ángeles en su iglesia. En el pasado Dios utilizó al reinado de David para destruir a las naciones paganas que atacaban a su pueblo, que atacaban a su verdad. Pero hoy, en nuestro tiempo, Él mismo, Dios mismo se compromete en destruir a las naciones que vengan en contra de su pueblo y de su verdad. Testimonio para los ministros, en la página 300 pronosticó: permítame decirle que el Señor Cristo actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él, Cristo, está tomando las riendas en sus propias manos. Amén. Él tomará las riendas de su iglesia. Él tomará las riendas del mundo. Es lo que la profecía señala. Analicemos ahora que el rey Saúl fue responsable de la muerte de sus hijos y del pueblo. Primera de Samuel, capítulo 31, el verso 6 dice: así murió Saúl en aquel día, junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Fue responsable de la muerte de ellos. De igual manera, el liderazgo de nuestro tiempo será responsable de la muerte del pueblo de Dios si no advierte y alarma al pueblo de Dios hoy. Leamos lo que dice Joya de los Testimonios, en el tomo 2, página 65 y 66. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, el liderazgo, ministros, primer anciano, segundo anciano, etcétera, el liderazgo en general. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, habían traicionado su cometido. Y dicen: el Señor no hará bien ni mal, así dicen ellos. Es demasiado misericordioso
para castigar a su pueblo. Este liderazgo apóstata sufrirá la muerte. Pero vean qué dice: hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Claro, el liderazgo apóstata y el pueblo que le sigue perecerán juntos, al igual como pereció el rey Saúl, junto con sus hijos, junto con el pueblo que le seguía. Cuán terrible es seguir al hombre en lugar de seguir a la verdad todopoderosa. Analicemos el caso del rey Ezequías. Él fue rey del reino de Judá. Pero para ello analicemos primero el reino de Israel y luego el reino de Judá. Leamos Oseas capítulo 1, el verso 6 dice: ella concibió otra vez y dio a luz una hija, y Dios le dijo: ponle por nombre Lo-ruama, que significa no misericordia. Pero ¿en quién no iba a tener misericordia el Señor? Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Dios no tuvo misericordia de la casa de Israel, las 10 tribus, los quitó. Y lo podemos comprobar en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 18, donde Dios quitó a Israel a través del reino de Asiria y los esparció. Oseas capítulo 1, el verso 7 continúa diciendo: en cambio tendré compasión de la casa de Judá, las 2 tribus. Aquí es donde estaba el rey Ezequías. En cambio tendré compasión de la casa de Judá y los salvaré, no con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con caballeros, sino por medio del Eterno, su Dios. Dios prometió salvar al reino de Judá, las 2 tribus, donde estaba reinando el rey Ezequías. Y los iba a salvar no con ejércitos, sino con algo sobrenatural. Y así se cumplió al pie de la letra. Y eso lo podemos encontrar en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 35. Donde dice que el ángel del Eterno mató a 185,000 asirios. No fue con ejército, sino que fue algo sobrenatural. El ángel del Eterno destruyó a 185,000 asirios y liberó al reino de Judá. Cuando Dios dice algo, lo dice en serio. En cuanto a Esther y el decreto de muerte que existió en su tiempo, que amenazó al pueblo de Dios, es tan profundo que he hecho un video donde analizamos todos los decretos de muertes en el pasado y los que están por venir. Si usted lo desea, solo escríbanos acá abajo, pídalo, solicítelo y se lo enviaremos en video gratis para especializarnos en los decretos de muerte. En cuanto a Nehemías, él existió en un tiempo de crisis, en el tiempo que se debía de reconstruir a Jerusalén. Nehemías especialmente se enfocó en la reconstrucción del muro de Jerusalén. Sin embargo, mientras estaba llevando a cabo esa labor, había enemigos atacando literalmente a los constructores. El espíritu de profecía dice de Nehemías en el libro Conflicto y Valor, página 264. En esos momentos de desaliento, de desánimo, se dice: el pueblo se contagió del entusiasmo de su dirigente. En su esfera, cada hombre se convirtió en un Nehemías y ayudó a fortalecer la mano y el corazón de su vecino. ¡Qué poderoso! Un líder ejemplar, bendecido por el cielo. Seamos líderes de aguante.
Para concluir, vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos por enseñarnos en esta ocasión. En el nombre de Jesús, amén. Y esto fue la Escuela Sabática Profundizada. Hermano y hermana, si aún no se ha suscrito en nuestro canal en YouTube, suscríbase y recibirá un video nuevo cada semana. Si tiene alguna pregunta, algún comentario, escríbalo acá abajo. También puede localizarnos en la red social de Facebook, bajo el nombre de Enoch Marshals. Puede compartir este tema con todos sus amigos y nos vemos hasta la próxima.